Bueno, continuamos conversando con Rómulo Enríquez y yo quiero, bueno, es mucha la tentación de hablar un poco de la historia, pero yo quiero entrar en la actualidad. En primer lugar, ¿tú crees que en Venezuela se va a producir una intervención armada? ¿Tú ves ese peligro realmente? ¿O crees que estamos en una fase más bien de amenazas que no se concretan o de una guerra de presión entre ambas Yo partes? muevo mi mente Ajá. entre el optimismo de que no vaya a haber esa barbaridad de invadir las fuerzas norteamericanas a Venezuela. Yo sueño con eso, pienso con eso, me despierto de madrugada pensando eso, porque cada vez que este señor presidente de los Estados Unidos habla para decir, para amenazar que van a ejecutar políticas militares destructivas en contra de Venezuela. Lamentablemente, tengo que soñar con eso, porque ya los Estados Unidos han demostrado que pasan la planadora cuando deciden destruir. No destruyeron a Libia y tienen pasando hambre a la población libia. No destruyeron a Irak, mataron a más de 200.000 personas. No tienen destruidos a Afganistán. No han regado por el mundo los dolores más grandes, que son la amenaza contra la gente. ¿Cuántas bases militares tiene el gobierno de los Estados Unidos regadas en el mundo? Es una amenaza permanente sobre cualquier ciudadano. ¿Y qué debe hacer el gobierno de Venezuela para evitar ese hecho? Para, digamos, evitar que en Venezuela se produzca una intervención armada. ¿Hay decisiones que se deben tomar o no hay nada que hacer? Hay gentes que creen que lo que hay que hacer es bajar la cabeza, doblar la cerviz ante los norteamericanos, creyendo que de esa manera nos salvamos de los norteamericanos. No. Los Estados Unidos han demostrado en toda la política de los Estados Unidos de cientos de años, han demostrado que la violencia siempre los acompaña y que promesas que hacen de paz no las cumplen y que inventan enormes mentiras para agredir. No inventaron que había elementos termonucleares y de destrucción masiva en Irak para invadir Irak y destruir las ciudades de Irak. Y luego pidieron perdón diciendo que era mentira, que eso no era verdad. ¿Quién le va a creer eso a los gobernantes norteamericanos? En la política de los norteamericanos forma elemento fundamental en la política la violencia. La violencia no es para los ciertos gobernantes norteamericanos, no es algo triste, algo negativo, sino algo necesario, algo indispensable. En cada ocasión que el señor Trump habla, el presidente de los Estados Unidos, amenaza. Amenaza con muerte, amenaza con bombas, amenaza y amenaza y amenaza. Y eso lo tiene enterrado en su mente. Ojalá fuera un aguaje, pero si uno oye a un presidente hablando así como habla este señor y conoce la historia de los Estados Unidos, es de temor. Ahora, tú decías... Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para frenar eso? ¿Qué podemos hacer? Es necesario levantar en el mundo un gran movimiento por la paz. La paz, la paz, la paz. La paz se está convirtiendo, ya se ha convertido en un elemento, en un valor decisivo para la humanidad. No solo para Venezuela, para toda la humanidad. Si a Venezuela la destrozan, la destruyen, le hacen daño, o se enfrascan las tropas norteamericanas con peleas con nuestra gente, con los venezolanos todos. Si eso ocurre y matan a Venezuela, a todos, no se va a acabar después, va a seguir hacia otros países. Aquí es necesario un movimiento por la paz, un poderoso movimiento por la paz. Ahora, ¿eso es suficiente o hay otras cosas que el gobierno puede hacer? Decirte varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué iniciativas de tomar el gobierno? Porque paz, por ejemplo, sin resolver el conflicto político venezolano. Yo te quería decir que la lucha por la paz tiene de positivo que suma a mucha gente y que suma gente que no coincide políticamente con los promotores de la lucha por la paz. Luchar por la paz es unificador de los seres humanos. Cuando llegó Chávez al gobierno, a la semana de haber llegado,
yo entregué un memorándum de proposiciones al compañero José Vicente Rangel, quien había sido designado ministro de Relaciones Exteriores. Y uno de los puntos de las cosas que yo proponía era que se creara en Venezuela una universidad de la paz y los derechos humanos, y que se extendiera ese movimiento por la paz y los derechos humanos por todo el mundo. Y yo sigo pensando así: lo que más puede unificar a los seres de este globo, del globo terráqueo, es la lucha por la paz. Pero fíjate, Rómulo, aquí hay un conflicto ¿qué otra cosa venezolano, por ejemplo? Necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos fortalecer. Parece mentira que un defensor de la paz vaya a decir lo que yo voy a decir. Prepararnos intelectualmente y materialmente para defendernos de una agresión. Piensen que no solamente se trata del gobernador de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Cada vez que habla ese joven, que es un presidente de nuestro vecino país, nosotros temblamos, decimos, bueno, este hombre está invitando a la guerra. Y así ocurre en muchos lugares. ¿Qué hicieron los japoneses con todo lo avanzado que estaban? ¿Qué hicieron los japoneses con los coreanos? Dominarlos, asesinar a muchos coreanos, esclavizar a muchos coreanos. Y era gente de una formación hasta delicada, que nadie pensaba que iban a actuar de esa manera. Bueno, hay que convocar a la humanidad y hay que defenderse, que cada país que pueda defenderse tiene que hacerlo. Si nosotros no nos defendemos, si nosotros dejamos que el enemigo potencial avance sobre Venezuela y quiera destruir a Venezuela y no tenemos cómo defendernos, estamos prestándole un flaco servicio al país y un flaco servicio a la humanidad. Ahora, y buscar, por ejemplo, Rómulo, soluciones políticas al conflicto venezolano no es una forma de detener eso. ¿A qué me refiero? Bueno, mira, si aquí, por ejemplo, hay un reclamo de cambio y hay un reclamo, hay unas denuncias, por ejemplo, sobre situaciones irregulares, hay observaciones a las elecciones, ¿por qué no convocar un referéndum? ¿Por qué no buscar una negociación? Recuerda que me dijiste que nombrara varias cosas. He nombrado una, la paz. Dos, y ahora yo te voy a hablar de la tercera, que forma parte de lo que yo creo que hay que tomar en cuenta. Cuando se habla de diálogo, cuando se habla de discusión, evidentemente hay que pensar en acuerdos, y en acuerdos que otorguen cierto beneficio intelectual a quienes practican la discusión. Yo sé que es muy difícil que en gente que apoya al gobierno deje de haber gente violenta, debe haberla, pero creo que no es la mayoría. Y que la gente de la oposición, creo que no es en su mayoría, gente que desea la muerte, que desea sangre. Esa es la gente que hay que buscar para llegar a acuerdos, para llegar a discusiones. Esa iniciativa del presidente de México y del presidente Evo Morales y del presidente, de los presidentes de los países del Comecon, no presidentes, primeros ministros. Esa iniciativa es sumamente saludable. Nosotros necesitamos fortalecer esa iniciativa y buscar en todo el mundo apoyo de la humanidad para defendernos de la guerra. Un ejemplo importantísimo, cuando la llamada Guerra de las Galaxias, que estaba el señor Ronald Reagan empeñado en crear un sistema de protección termonuclear y llenar de aparatos destructivos a todo el mundo, con la idea de que así se acababan las guerras. Eso fue derrotado. ¿Y quién derrotó eso de Ronald Reagan? La llamada Guerra de las Galaxias, que nos conducía a un desastre en el mundo. Eso no ocurrió no hace mucho tiempo, hace pocas décadas. ¿Y qué fue lo decisivo? No fueron las armas. Lo decisivo fue que los pueblos de muchas ciudades del mundo demostraron con manifestaciones, con energía, que se oponían a eso, y que el pueblo norteamericano tuvo una gran participación en eso. Tengo que hacer la pausa. Al regreso me gustaría un poco ir cerrando ese punto con el tema de la negociación política en Venezuela, de por qué no ha sido posible, y
quiero tu opinión sobre Juan Guaidó. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Rómulo Enríquez.